La presencia nocturna. En una pequeña y tranquila ciudad, los habitantes compartían una inquietante leyenda. Se decía que mientras dormían, alguien los velaba en la oscuridad. Algunos lo atribuían a meros cuentos de terror, pero otros afirmaban haber sentido una presencia acechante en las noches más silenciosas. María, una joven residente de la ciudad, nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, una noche algo cambió en su percepción del mundo. Mientras yacía en su cama, sintió que no estaba sola. La sensación de ser observada se apoderó de ella y su corazón comenzó a latir con fuerza. Trató de sacudirse la inquietud, convenciéndose de que solo era producto de su imaginación, pero cada noche la misma presencia la visitaba en su sueño. Una figura oscura y silenciosa se posaba junto a su cama, mirándola con ojos vacíos y glaciales. La ansiedad comenzó a corroer sus días y noches. Se negó a dormir, temerosa de encontrarse nuevamente con esa inquietante presencia. Pero la falta de sueño la llevó al borde de la locura, y sabía que debía enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Decidió investigar la leyenda de la presencia nocturna. Habló con los ancianos del pueblo y buscó en viejos archivos. Descubrió que según la leyenda, esa presencia era la propia muerte, que visitaba a los destinados a morir pronto. María se horrorizó ante esta revelación. Intentó ignorarla, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una coincidencia. Pero cuanto más luchaba por ignorar la presencia, más intensa se volvía. Una noche, incapaz de soportarlo más, se armó de valor y habló directamente con la figura oscura. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? La presencia no le respondió, pero sus ojos vacíos parecían penetrar en lo más profundo de su alma. No me importa quién seas o lo que representes. No voy a dejarte que me asustes más. Si vienes por mí, entonces ven. La figura oscura no se inmutó, pero María sintió una extraña calma que invadió su ser. Se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y la aceptación de su propia mortalidad. A partir de esa noche, la presencia dejó de visitarla. Aunque seguía sintiéndose observada, ya no sentía miedo. Aprendió a vivir con la incertidumbre y a valorar cada momento de su vida. Con el tiempo, la leyenda de la presencia nocturna se desvaneció, pero María nunca olvidó la lección que aprendió. Descubrió que en la oscuridad de la noche podemos enfrentar nuestros mayores temores y encontrar la fuerza para seguir adelante. La muerte siempre será un misterio, pero María decidió vivir su vida sin miedo, sabiendo que si alguien la vela mientras duerme, puede ser simplemente su propia conciencia confrontándola con lo desconocido. La amante macabra. Se dice que en los tiempos de la colonia abundaron episodios vinculados con el vampirismo, pero fueron poco conocidos debido al celo con que los guardó la Santa Inquisición. El que a continuación veremos se mantuvo del más absoluto secreto por haber intervenido en él un sacerdote. Todo comenzó el 23 de marzo de 1632. En la calle de la Esmeralda, las campanas de la iglesia dejaban sonar su alegre repique, con el que anunciaban un acontecimiento especial, la ordenación como sacerdote del joven Luis de Olmedo y Villasana. De rodillas ante el altar, el joven atendía la solemne ceremonia presidida por el obispo. El fragante olor del incienso y de las flores frescas, los dulces cánticos de los acólitos que entonaban la misa en latín, sellaba el ambiente de la iglesia. Luis de Olmedo agradecía a Dios por haberle permitido culminar su carrera. El deseo de su vida y esta muestra de fervor ante la imagen no era ajena a los asistentes. Lo contemplaban con emoción, a sabiendas de que sus virtudes, que destacaban entre la frívola corte de la Nueva España, eran la promesa de contar con un sacerdote que seguramente procuraría guiar a las almas por el buen camino. Entre los fieles, sin embargo, no todos vieron en él a un ser inmaculado. Una mujer de ojos negros y profundos
Observó su figura esbelta, varonil, que se distinguía pese a su sotana. La bella mujer siguió la ceremonia, pendiente de los gestos y movimientos del apuesto religioso, y cuando éste recibió al fin la bendición, dos lágrimas nublaron sus pupilas, mas no era la culminación del rito lo que la conmovía, sino su pasión, que surgió impetuosa al ver su rostro, cuando al dar la vuelta se encaminó hacia la salida. En silencio, con la cabeza casi baja, el padre Luis agradecía tímidamente las felicitaciones de la gente, que lo abordaba desde uno y otro lado del pasillo, pero al pasar junto a la mujer, sintió una sacudida terrible que le hizo levantar la vista. Sus ojos encontraron los de ella. Miró el amor, la pasión, la promesa de una entrega absoluta, urgente. Todo ello le ofrecía aquella desconocida que en esos momentos le dijo en su pensamiento: si quisieras ser mío, yo te haría más feliz que cuanto pueda hacerte Dios en el paraíso. Arrobado en su contemplación, el joven no pudo disimular la pasión extraña y repentina que en él había surgido. Como ella se quedó inamovible, perplejo, hasta que la mujer, segura ya del sentir que había despertado en el joven, le tomó la mano, la oprimió con fuerza, al tiempo que le dijo en voz muy baja, en tono de reproche: Desdichado, ¿qué has hecho? Anonadado retiró la mano que parecía quemarle. No supo cómo logró salir de la iglesia y esquivar a tanta gente que arrodillada o de pie le quería besar la mano, encomendarse a su fe, felicitarlo. ¿Cómo salvarse de la vergüenza que sentía? ¿Cómo era posible que le hubiera pasado esto? Él, que hacía unos minutos apenas se ordenaba, el dolor era más profundo aún porque entendió que acababa de perder su alma. No conoció la tranquilidad a partir de entonces. En su celda, semidesnudo, dispuso infringirse terribles penitencias, mas ni los ayunos, ni los rezos, ni el látigo que extraía la sangre de su espalda consiguieron alejar el recuerdo de la mujer. Su cuerpo yacía exhausto, pero su mente seguía fresca. Sus pensamientos solo repetían la pregunta: ¿cómo hacer para verla otra vez? ¿Quién es ella? Días después, una mano sigilosa deslizó un papel bajo la puerta de su celda. El padre quitó el sello. Intrigado, leyó las pocas letras: Clara Monteagudo, Casa de las Arcinas, Calle de las Doncellas. Violento, estrujó el papel, lo arrojó al piso. Clara Monteagudo, la pecadora más famosa de la corte. ¡Oh, Dios mío, ayúdame! ¡Es una aliada del demonio! Cuenta la leyenda que a los 2 días, como si fuera una respuesta a su conjuro, fuertes golpes se escucharon en la puerta de su celda. Entró el superior, quien tras una larga arenga sobre sus obligaciones como nuevo sacerdote, le indicó que se le había asignado una parroquia pobre y alejada de la ciudad, que habría de dirigir de inmediato. El padre Luis aceptó de buena gana, con el deseo de alejar de su mente el recuerdo de la mujer que ya se había convertido en una obsesión. Sí, padre superior, justo lo que deseo es una parroquia fuera de la traza de la ciudad, o en alguna provincia. Me complace mucho vuestra respuesta, padre Luis. El anciano sacerdote creyó que la intención del joven era servir a Dios de un modo humilde y desinteresado. Equivocado como estaba, no muy lejanos se hallaba los acontecimientos que traerían la verdad. Al amanecer, el padre Luis abandonó el convento en compañía de un novicio. Su parroquia se hallaba lejos, al norte de la ciudad, en lo que hoy se conoce como Garita de Peralvillo. Atravesaban la ciudad caminando como acostumbraban a hacer sus diligencias los religiosos de ese tiempo. La ciudad se hallaba a oscuras, fría, silenciosa, sumida entre sueños, mas al pasar frente a una casona de 2 pisos, cuyos balcones destacaban grandes y tenuemente iluminados, el padre se detuvo con el corazón anhelante, dejando escapar su pensamiento. Ahí está ella. ¡Oh, Dios mío! Déjame contemplarla una vez más. ¿Os sentís mal, padre? Preguntó el novicio al ver su palidez e indecisión. No, vámonos ya. 2 semanas transcurrieron.
Los trabajos en la parroquia eran innumerables. Mucha gente necesitaba de sus auxilios materiales y espirituales, y a ello se entregó afanoso. Pero en la soledad de su habitación, en la alta hora de la noche que escogía para sus oraciones y descanso, se postraba inútilmente ante el altar. Era imposible orar, su imagen se le aparecía, con sus ojos profundos, mirándolo, llamándolo, imperiosa o suplicante. Entonces lloraba, pedía perdón al Cristo que lo miraba desde el crucifijo, le suplicaba liberarlo del terrible maleficio, mas luego depositaba un beso suave y reverente en la mano que la mujer le había oprimido. Le parecía escuchar las palabras que Clara Monteagudo le dijera en la iglesia. Desdichado, ¿qué has hecho? ¿Qué hice? Ordenarme sacerdote. No, no solo eso. Renuncié al amor. ¿Acaso debo ser casto para siempre? ¿Acaso he de llevar por siempre esta sotana negra? ¿Qué ha de ser de mi sudario cuando me envuelvan en el ataúd? Se asustaba de sus reflexiones, temía un castigo divino, pero al fin, dando un paso al frente, tembloroso, desesperado, su deseo se manifestó rotundo. No puedo más, Dios mío. Tengo que verla. Una vez más tan solo. Afuera, el manto de la noche, negro y denso, soltó su furia. Los rayos trazaban grietas luminosas al tiempo que la lluvia, tormentosa, se dejó caer. El padre Luis se puso su sayal y sombrero y abandonó la parroquia al amparo de las sombras. Cuando llegó al límite de la traza de la ciudad, una voz ronca y sombría lo detuvo, lo llamó por su nombre. El padre volteó a mirar al hombre que se encontraba a unos pasos de él, mulato de aspecto humilde, pero de talante orgulloso y decidido. Traía consigo 2 caballos cuyas riendas sujetaba con la mano. El padre, acercándose de mala gana, le contestó: ¿Qué queréis? Padre, os pido auxilio para un moribundo. Ahora no, que llevo prisa. Acudid a otro religioso. Ah, padre, si os negáis, a fe mía que os aparto el corazón, dijo empuñando su arma. El sacerdote miró el puñal, mas no era la muerte lo que temía, sino perder la ocasión de cumplir con su propósito. Entonces dispuso: Bien, 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 os acompañaré. Preciso es cubrirle los ojos. El padre aceptó que el hombre lo vendara, extrañado pero tranquilo por cumplir lo que creía un acto obligatorio de su investidura. Cabalgaron por un tiempo sobre los vigorosos corceles entre la lluvia incesante y el silencio nocturno. Al fin su misterioso acompañante le ordenó detenerse, lo ayudó a desmontar. Hemos llegado, padre. Aquí es el lugar de vuestra misión. ¿Qué misión? No preguntéis, solo obedeced, y nada os pasará. El hombre lo guió deprisa a través de una callejuela, abrió una puerta, y después de introducirlo a un aposento le quitó la venda. El lujo de la estancia sorprendió al padre, quiso preguntar el nombre del dueño, quitarse las ropas mojadas, pero ya no tuvo tiempo de nada, porque en ese momento el mismo hombre que lo había traído abrió deprisa una puerta que daba a un espacio interior. Entrad. Vamos, apurad. Otro sirviente que aguardaba al padre dentro de la alcoba volteó a verlos en cuanto entraron. Con un gesto abatido le dijo: Demasiado tarde es. La señora ha muerto. Al tiempo que esto pronunció, el sirviente se hizo a un lado. Entonces se pudo ver a una muerta acostada sobre su lecho y amortajada entre 4 cirios. ¡Clara! ¡Clara! ¿Eres tú? El padre Luis no halló qué hacer. No podía creer lo que veía, pero el sirviente lo sacó de su estupor. Ella os esperaba, padre. Me hizo ir por vos. Mas si no pudisteis salvar su alma, velad al menos su cuerpo durante esta noche. El padre obedeció, confundido, torpe en sus movimientos, extrajo el rosario que solía guardar en la pequeña bolsa de su sotana y comenzó a orar, a correr las cuentas, pero no pudo hacerlo. Se detenía en una frase y ahí se quedaba, repitiéndola sin darse cuenta.
Al fin, al escuchar la puerta cerrarse tras de sí, con los pasos de los dos sirvientes alejándose, se atrevió a mirarla. Vio su rostro lozano y su cuerpo joven y hermoso, que la muerte no parecía haber tocado, pero al alargar su mano para tocarla de ella, sintió la rigidez, la frialdad, el pulso inexistente. Así transcurrió la noche. El padre velaba con ardoroso cuidado a la muerta, sin pensar ni preocuparse ya por el pecado, por él mismo y su futuro. Solo atendía a su dolor, a su amor truncado, al momento privilegiado que le parecía vivir al estar con su amada, aunque fuera en la muerte. Pero el amanecer se aproximaba y con él la separación. Así, al verla otra vez, pálida y rígida, recordó su mirar, su pasión prometida, pensó en el vacío en que habría de vivir en adelante, y con un impulso ya irreprimible, se inclinó sobre la muerta y besó sus labios suavemente. Mas de pronto su beso se detuvo cuando una leve respiración se unió a la suya y le devolvió la caricia. El cadáver le abrazó, su rostro cobró vida. En susurros le dijo: Te he esperado tanto que he muerto, pero volveré a ti todas las noches porque soy tuya. Al tiempo que la soltó aterrorizado, confundido, el cuerpo volvió a quedar rígido. Entonces sobrevino una ráfaga de aire que entró por la ventana abierta y apagó los cirios. Dicen los documentos de la Santa Inquisición que el padre Luis se desplomó sin sentido sobre la muerta. Creyó haber tenido una alucinación o haber sido objeto de un hechizo. Cuando volvió a tomar conciencia, se encontró ante el Padre Superior, que lo observaba angustiado. Al querer levantarse de la cama, vio que estaba en la celda de su presbítero. Quiso hablar al padre, preguntar qué había pasado, pero el superior lo hizo acostarse de nuevo. Trató de calmarlo, observando su fatiga y debilidad. Le pidió callar y entonces le contó extensamente lo sucedido para al fin concluir. El sirviente de esa desaventurada os trajo aquí. De regreso hace 2 días. Ay, padre, está muerta. Claro que está muerta. Gracias a Dios terminarán las tremendas orgías que celebraba en su palacio. Se acabaron sus malos ejemplos. Mirad que hasta el virrey acude a sus cuidados y fijaos qué atrevimiento. Personajes allegados a esa disoluta pretendían que fuera enterrada en sagrado, pero el Santo Oficio no lo permitió, de modo que su cuerpo pecador reposa ahora en aquella colina, dijo señalando la pequeña loma que a lo lejos se miraba desde la ventana. Ahora descansad, que ya es de noche. Debéis reponer vuestras fuerzas. Padre, debo decirlos yo, le dijo incorporándose. Por Dios, hijo mío, ni vos ni nadie podría salvar esa alma empaquetada. No penséis más en ella. Esa mujer tenía vendida ya su alma al demonio con su conducta disoluta. El padre Luis se recostó otra vez, cerró los ojos. Momentos después, el superior abandonó la habitación creyendo que ya dormía. Quizá esto sucedió realmente. Él no lo supo a ciencia cierta, porque la inquietud dominaba su mente, más allá del sueño o la vigilia. Tenía la certeza de su muerte, mas sentía que no lo estaba realmente. Sentía su presencia, tenía miedo de ello, pero a la vez el deseo de verla lo vencía. Cuando las campanas de la iglesia terminaron de dar las 12, golpearon a la puerta de su parroquia. Como entre sueños se levantó, abrió la puerta, y ante él apareció el sirviente mulato, que con voz cavernosa le apuró: «Venid, señor, mi ama os espera». Al lado del sirviente, que ya espoleaba su caballo, montó en el corcel, que corrió libre y seguro entre el oscuro paraje y la majestuosidad de los árboles. La casona de las Arcinas se vislumbró, fría y serena, se alzaba en medio de la noche. Esta vez entró por la puerta principal. El sirviente lo condujo a una habitación lujosa, en cuyo lecho se hallaba ropajes dispuestos para él, que el sirviente le mostró. Mudó rápidamente su sotana por un traje de fino corte, cuya seda y terciopelo
Se ajustaba con perfección a su figura. Así se observó en el espejo. Parecía el más gallardo caballero de la corte. Su mismo gesto había cambiado. Detrás de él, de pronto, llegó la voz dulce de Clara Monteagudo. Él no volteó. Quiso mirarla a través del espejo, pero su imagen no se reflejaba. Mas al volverse se encontró con ella. ¡Oh, aquí estás! ¡Estás viva! ¿Eres realidad o eres una quimera venida de extraños territorios? No lo sé, no quiero saber. Vino el beso, el roce, el deseo, al fin cumplió su cometido. Ya muy entrada la noche, ambos descansaban en el lecho, mas aún en el ensueño, el padre Luis observó su palidez, su expresión desencajada como la de una moribunda. Por un momento creyó percibir en el ambiente un olor a tierra mojada, o más bien a humedad de tierra de sepulcro, mas su idea se detuvo cuando ella le dijo: «Tengo sed, dadme una fruta». El joven tomó una manzana de las viandas cercanas, la cortó, pero al hacerlo se hirió el dedo. «Te has hecho daño. Oh, deja que te cure». La mujer tomó su mano, besó su dedo y bebió anhelante las pequeñas gotas que salían de la herida. Aún saboreando el líquido, dijo casi para sí: «Sangre bendita es, sangre del amor bendito». Él la escuchó asombrado, porque al caer ella en sus brazos y antes de quedarse dormida, sus ojos miraron brillantes como nunca, mas dominados ahora por un tono rojizo. Durante 3 semanas el idilio continuó, hasta que una tarde el padre se encontró en su celda, despertado por el prior. Preocupado, éste quiso saber la razón de su agotamiento. Se había desmayado en 2 ocasiones mientras oficiaba la misa. Actuaba como un sonámbulo, y peor todavía, tenía noticias de que se flagelaba todos los días al terminar los maitines, lo que le parecía muy extraño, dadas sus cualidades de santo varón. Entonces el padre Luis, cansado ya de padecer a solas su dilema, decidió contar en confesión lo sucedido. Conforme su relato avanzó, el superior mostró su consternación. «Yo sé que son pesadillas. Sé que ella ha muerto y sin embargo la veo todas las noches. Me visita o yo acudo a su casona. Decís que bebéis con la pecadora antes de... Sí, un vinillo suave y dulce que me causa sopor. Pero padre, créame, son solo sueños, sueños concupiscentes». El padre superior se quedó en silencio por un momento, meditando mientras el religioso esperaba, deseoso de lograr que le otorgara la absolución. Pero en su lugar le dijo: «Tal vez no habéis soñado. Mirad, hijo, esta noche, cuando en vuestro sueño ella os ofrezca la copa de vino, fingid que la bebéis y fingid que estáis dormido». «No entiendo». «Solo tenéis que obedecer. Después me contarás el fin de dicho sueño y ya veremos qué se hace». Esa noche el padre Luis siguió paso a paso las instrucciones de su confesor. Tomó la copa de vino y fingió caer en un sopor profundo. Clara lo condujo al lecho, lo cobijó, mientras él, recostado hacia el lado izquierdo, dormía en apariencia. Por unos momentos le acarició el cabello suavemente, le dijo al oído frases amorosas, mas de pronto comenzó a llorar, abrazándolo. Le susurró vehementemente: «Pobre amor mío, qué pálido estás. Os aseguro que solo beberé un poco de vuestra sangre. Solo tomaré de vuestra vida lo que me basta para que no se extinga la mía. Si no te amara tanto, bien podría servirme de las venas de cualquier otro, pero después de ti, desde que te amé, todos me repugnan». Con una pequeña aguja Clara hizo una incisión en su brazo derecho y bebió, apurada, unos cuantos sorbos de su sangre. Después le colocó un pequeño emplasto en el lugar de la herida, se sentó a su lado, lo miró con ternura. Él abrió los ojos lentamente y como entre sueños la miró rozagante, llena de vida. En su mirada estaba otra vez el fulgor y un brillante color rojo nutría sus pupilas. Acarició su rostro, la atrajo hacia sí. Quería decirle que su sangre era para ella, que gustoso se la daba. Quería amarla como nunca, entregarse, pero no pudo hablar. Se sentía débil, mareado. Unas náuseas profundas lo dominaban. De pronto todo se oscureció ante su vista. De muy lejos escuchó la voz de Clara, su voz que se perdió con sus palabras.
Perdóname, Luis, perdóname. Ella lo abrazó, confundida, aún le dijo, vuelve en ti, ámame otra vez. ¿Y cómo, insensata? Oh torpeza, oh vicio terrible, minar el cuerpo de quien amo. Insípida sangre he de beber cuando desaparezcas. Al día siguiente el padre Luis se hallaba ante el prior. No quería contarle lo sucedido. Pensaba aún esperanzado que todo había sido un sueño, aunque mucho antes de la trampa ya había notado la fisura en sus brazos. Ya presentía. Pero entonces, si hablaba, su amante correría peligro. El superior le reconvino. Tenéis obligaciones con Dios. ¿Habéis olvidado vuestro juramento? Acorralado, el padre contó todo lo ocurrido. Ya no me cabe la menor duda. Esa mujer es un vampiro y tiene pacto con el diablo. Ahora me explico las muertes atribuidas a los murciélagos en los últimos tiempos. Fue un sueño, padre. El superior, sumamente enojado con el joven, se le acercó, levantó la manga de su sotana y quitó el emplasto que cubría la herida. ¿Y qué dices de esto? Nada pudo contestar el religioso. Entonces el superior le ordenó: nos veremos al pie de la colina a las 5 de esta tarde. Traer una pala, un cordel grueso y agua bendita. Ascendieron la cuesta, el superior con ánimo enérgico, el padre Luis serio y pensativo. Al llegar a la cumbre caminaron hasta detenerse en un llano. En él se hallaba un árbol y a un lado una tumba sencilla, en cuyo frente se alzaba una estela de madera con una inscripción que decía C.M. El padre Luis estremeció, caminó hacia atrás en ademán de retirarse, pero el superior lo detuvo, tajante. Cavaron sin esfuerzo, la tierra se sentía ligera. Luego levantaron el pesado ataúd con la ayuda de una cuerda, y entonces, sudorosos y cesantes, abrieron la caja. Dentro descansaba Clara, su rostro se veía lozano, sus mejillas sonrojadas, su cuerpo fresco y garboso como cuando vivía. En sus labios, que esbozaban una breve sonrisa, manaba una pequeña gota de sangre. Al verla así, el padre Luis se conmovió. En sus ojos se asomó el deseo de huir con ella en brazos, de alejarla del prior, que en cuclillas la observaba, con la mano temblorosa empuñando una estaca puntiaguda. A lo lejos se escucharon los 7 repiques del anochecer, justo provenientes del campanario de su parroquia. Entonces el prior se irguió y en el momento en que impulsó su diestra para atacar, el padre Luis lo sujetó del brazo. ¡No! ¡No! ¡Quítate! Lucharon por un instante y al fin el padre cedió. El prior atravesó el corazón de la mujer con el certero golpe de su estaca. Un grito de dolor resonó en la colina. El rostro de la muerta se volvió rígido. Una expresión dura, colérica, la cubrió, pero enseguida el prior roció el cadáver con agua bendita y éste se convirtió en polvo. Ahí tenéis a esa mujer vampiro, adoradora del mal. El padre no lo escuchó. Todo para él había sido una pesadilla. Ya en la noche, postrado ante el altar, murmuraba una súplica de muerte, cuando de pronto percibió el aroma de tierra de sepulcro, al tiempo que un aire frío inundó la estancia. Cuando levantó la cabeza, tuvo ante él la visión. La figura de Clara era la misma, pero estaba pálida, demacrada, tenía el gesto duro, sombrío, que le vio antes de desaparecer. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Acaso no te di felicidad? Sí, y yo os daré toda mi sangre, toda la que necesites. Es demasiado tarde. No volveremos a vernos. Llévame contigo. Decid si mi alma puede ser prenda para vos. ¡Llévame! Clara ya no respondió. Su imagen desapareció entre la bruma. Un día después, el prior y el sacerdote fueron llamados por el Santo Oficio para dar su testimonio. Se esclareció que muchas muertes ocurridas en ese tiempo, inclusive de personas notables, fueron causadas por los vampiros. Se aseguró que Clara Monteagudo pertenecía a este grupo y que, como ellos, quizá había hecho proselitismo entre los habitantes de la Nueva España a través de sus relaciones en la corte. El Santo Oficio determinó que la relación de los hechos fuera guardada cuidadosamente a fin de evitar el escándalo.
No debía conocerse nada, sobre todo acerca del destino del sacerdote, cuya exaltación y vicios de locura sellaron el tono de su relato.